Buenas tardes. Hablaremos el día de hoy acerca de ser ciudadano del reino de los cielos. Sabemos que un ciudadano es alguien que ha nacido en cierta nación, por lo tanto es un ciudadano de aquella nación. Pero un ciudadano de los cielos es alguien que ha nacido en Cristo. Lo que a continuación vamos a ver es un estudio sobre un importante capítulo, el cual contiene una maravillosa enseñanza. ¿Qué Jesús dio a sus discípulos? Esa enseñanza. Es una enseñanza que todos nosotros deberíamos estudiar con mucho más interés de lo que a veces lo hacemos, con un corazón recto y bueno, y sin ser controversial o tratar de ser divisionista. Más bien queriendo descubrir con mansedumbre el mensaje que existe o el mensaje que el gran maestro nos da en este capítulo. Vamos a basar nuestro estudio en el libro de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Leamos del versículo del 1 al 5 y dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La pregunta fue: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta pregunta hecha por los discípulos a Jesús, el mismo hecho de que ellos hicieran esta pregunta mostraba que no tenían un concepto claro de lo que el reino de los cielos significaba. Y Jesús, al llamar y poner en medio de ellos a un niño, y al decirles: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Él les está advirtiendo que no están yendo por la dirección correcta, que van en un sentido completamente equivocado y que en lugar de acercarse al reino, pensando así como lo hacían, pensando que alguien pudiera ser mayor, más bien se alejaban del reino. Esta actitud no es solamente peligrosa para el que se propone como meta el cumplimiento de una ambición personal. El ser considerado el más importante y a quien se le debe obedecer y seguir en sus criterios, sino que también sería un tropiezo para muchos. Así que Jesús aquí en estos pasajes les advierte a sus discípulos que con esa actitud no podrán ser ciudadanos del reino de los cielos. Pues los ciudadanos del reino son aquellos que tienen las características propias de un niño, a saber, la humildad para dejarse guiar. Y sabemos que uno solo es nuestra guía: Cristo. Continuemos leyendo el versículos 6 y 7, donde nos dice: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que crea en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo
por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La actitud descrita aquí en sí ya es un tropiezo. En el Nuevo Testamento se emplea siempre metafóricamente y por lo general de cualquier cosa que suscite prejuicios o venga a ser un obstáculo para otros o que les haga caer del camino en el cual ellos van. Si vamos al libro de Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, versículo 1 y 2. Donde nos dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lucas vuelve a repetir lo mismo, las consecuencias de hacer tropezar a alguien. Pero veamos también en el libro de los Romanos, capítulo 14 y versículo 13. Libro de los Romanos, capítulo 14 y versículo 13. Y nos dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Los tropiezos pueden ser de muchas clases. Como vemos aquí a principio del capítulo 18 en Mateo, que puede ser la supremacía. ¿Qué preguntaban los apóstoles? ¿Quién será el mayor? La supremacía puede ser una de las clases de tropiezos, pues invita a una competencia, promoviéndose así el desplazamiento de otros niveles, creyendo que alguien es inferior. El empleo que haga el cristiano de su libertad, hasta en las ciertas comidas que come. El ejemplo que nos da en Primera de Corintios capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 8, versículo del 9 al 13. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Vemos que inclusive la comida, si es ocasión de caer para nuestros hermanos, debemos dejarla. Las actitudes carnales que tengamos también son tropiezos que ponemos para aquellos que son débiles. Aquí mismo, Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 11 al 13, donde nos dice, más bien os escribí
que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun coméis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Los tropiezos de aquel hermano que se considera un cristiano y aún comete cualquiera de estos pecados, está poniendo tropiezos para aquellos que son débiles. Nos habla acerca de una imputación. Si regresamos a Mateo capítulo 18 y leemos el versículo 12 al 14, nos dice: ¿qué os parece? Capítulo 18, versículo 8 y 9. Dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. El castigo de servir de tropiezo es demasiado duro y horrible. Las personas que son de mala influencia para los demás corren el peligro de recibir el castigo de Dios, a menos que amputen de sus vidas tanto las cosas que les hacen tropezar a ellos mismos, como las cosas que hacen tropezar a otros que son débiles. Si continuamos leyendo del versículo del 12 al 14, en Mateo capítulo 18, nos dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra de cierto, os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. El amor de Cristo es muy grande por los perdidos. Él no quiere que nadie perezca. El pastor no se dio por satisfecho esperando que la oveja volviera, sino que él fue a buscarla. Si vemos en el libro de Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19 y versículo 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto nos hace ver que el amor de Dios es un amor que busca con afán, pues no vuelve sino hasta que la encuentra. Dios en Cristo vino a buscar al perdido sin importarle el costo. Es ese mismo amor y sentir de Cristo por el que ha pecado o sirve de tropiezo, el cual no debería mover a buscarle. Tengamos la misma actitud de Cristo en nosotros como cristianos. Busca al perdido y lo busca no considerando costo alguno. Sabemos que el costo que pagó nuestro Señor Jesucristo fue muy alto.
Sabemos que nosotros debemos buscar al perdido sin considerar el costo también, ni ahorrando esfuerzos. El cristiano no debe poner tropiezos ante ninguno de los pequeños de Cristo. Ya leímos aquí en Mateo capítulo 18, del 6 al 10, donde nos dice: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Mateo capítulo 18, del 6 al 10. Dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El castigo es enorme por hacer perder a uno de los pequeños. Considerando, pues, que debemos tener la actitud de un buen pastor, ¿qué debemos hacer o qué es lo que debemos hacer con el hermano que peca? Deberíamos cansarnos de aquel hermano obstinado. No. Jesús quiere que le restauremos sin perder la paciencia con él, sin considerarle una persona o un caso perdido. En Mateo 18, versículo 15 al 18, nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pensemos en esto. Si estoy convencido de que alguien ha llegado a errar culpablemente contra mí, es decir, que ha pecado contra mí, lo peor que puedo hacer si me siento ofendido es actuar pasivamente. Yo debo ir en busca del ofensor. ¿Por qué? Porque Jesús me manda a hacerlo. Me dice: ve y repréndele, estando tú y él solos. Ir directamente y de forma personal y sin demora. Si vamos a Mateo capítulo 5, versículos 24 y 25, nos habla acerca de la ley de la reconciliación. Dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y ya anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu oferta, tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Nótese la palabra primero. Mis hermanos, al actuar con prontitud constituye el arreglar cualquier delito, ofensa o pecado, por grave que sea. El actuar espiritualmente y con prontitud evitará el agravar más la situación, cosa que verdaderamente sucederá si en lugar de ir a buscar al hermano, nos quedamos pacíficamente rumiando el problema que se ha suscitado. Además, el actuar con prontitud me dará también la oportunidad de ganar a mi hermano y le habré hecho volver
del pecado que cometió. En el libro a Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 19 y 20. Nos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero si esto no consiguió el propósito de hacerle volver, debemos buscar otras personas, como nos dice el versículo 16. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Estas personas deben ser conocedoras del hecho, de modo de que ellos puedan contribuir para que el pecador pueda volver del pecado o delito cometido. Pues el objetivo es la restauración de ese hermano. Deben ser personas prudentes, amables, espirituales, para que crean una atmósfera que contribuya a restituir a aquel que se ha perdido. Pero muchas veces lo que escuchamos es esto, y decimos: es que él y yo no nos entendemos, entonces por eso ya no debemos hacer nada. Jesús dice: toma aún contigo a 1 o 2, para que en tu boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Nótese la palabra aún. Aún puedo hacer algo más en mi esfuerzo para reconciliar a aquel ofensor. Puedo tomar 2 personas más, 2 testigos, a fin de que contribuyan en el asunto y puedan certificar, si es necesaria, de la actitud obstinada de aquel ofensor. Pues el texto dice: para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, o bien puedan certificar ante otros, si es necesario, de la solución de aquel problema. Y si esto también fracasa, si llevas 2 y fracasa otra vez, entonces dilo a la iglesia, nos dice en el versículo 17. El propósito de esto se mantiene verticalmente y es de recuperar y ganar al hermano. Ahora sí que buscarle, como busca el pastor a su oveja perdida, el amor fraternal. Y el juicio de la iglesia basado en buscar el bienestar máximo del pecador. Esto puede contribuir mucho a ganarlo otra vez, a restituirlo. Pero nos dice que si esto tampoco tiene resultado, entonces hay que considerar a la persona como si fuera un gentil o un publicano. Y mi pregunta es: ¿cuál es la impresión que nos da esta parte de Escritura? ¿Habrá que dejar al pecador u ofensor como alguien imposible e irremediable? ¿Tendrá nuestro trabajo y paciencia para con el pecador un límite? Es cierto que los publicanos estaban excluidos de las sinagogas y que no eran tratados amigablemente por sus compatriotas. También es cierto que eran considerados como personas con las cuales ya definitivamente no se podía tratar. En cuanto a los gentiles,
Los judíos no tenían ninguna asociación con ellos, pero sin embargo vemos a Jesús buscando a estos publicanos y pecadores. En Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 10, nos dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al barco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús buscaba a los publicanos y a los pecadores porque Él había venido a salvar a aquellos que se habían perdido. Y si proseguimos en Mateo capítulo 21 y versículo 31, dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús no vino a buscar a aquellos que eran buenos, que estaban salvos. Vino a los pecadores. Él también alabó la fe de los gentiles en más de una ocasión. Y no solo eso, sino que también los puso de ejemplo de fe muy grande. En Mateo capítulo 15, versículo del 22 al 28, Mateo capítulo 15, del 22 al 28, nos dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así que vamos a considerar que para Jesús estos no eran casos irremediables o perdidos. Si él hubiera creído así, ¿qué razón tendría irles a buscar? Creo pues que Jesús está diciendo que cuando ya se haya hecho todo lo que se había de haber hecho, se le considere como un gentil y un publicano. Era evidente a los que le escucharon que eso significaba no tener asociación con ellos o con él. Es decir, separarse de él, pero al mismo tiempo con la perspectiva de Cristo, la cual a saber es no considerarlo irreparablemente o irremediablemente perdido, pues tal óptica respecto a él no es la de nuestro Señor. Pues muchos publicanos y gentiles estaban siendo salvos a pesar de que se les tenía como casos perdidos en esa ocasión.
casos imposibles de restaurar. Jesús nos reta a buscar al pecador de la misma manera que Él le buscaba, no asociándose con Él haciendo lo que Él hace, sino buscando siempre la oportunidad de salvarlo y de restaurarlo otra vez, llamándolo constantemente al arrepentimiento. Mateo capítulo 9 y versículo 13. Nos dice lo que Jesús hizo. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y lo mismo nos enseña el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Pero ¿qué es lo que nos dice el versículo 15? Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Hay que considerar esto. Si nosotros buscamos la restauración del ofensor, pensando de antemano que es un caso irremediable, nuestra búsqueda termina antes de empezarla, porque ya nuestra mente ya lo puso como alguien perdido. Aquí en Mateo 18 se enfatiza el principio de la búsqueda, de aquella búsqueda constante para restaurar a aquel que peca. El texto nos habla de la excomunicación usándose como un método disciplinario para hacer reflexionar al pecador, aquel pecador obstinado que no quiere escuchar. Es un recurso o esfuerzo más en la constante búsqueda para restaurar a aquel que se ha perdido. Pues el pecador empezará a sentir, a experimentar las consecuencias dolorosas del pecado que ha cometido. Podemos exhortarle como hermano cada vez que se presente la oportunidad. Y esto contribuirá tremendamente a su restauración. Por último, el versículo 18, en el capítulo 18, nos dice, tenemos la palabra, si regresamos a Mateo 18, versículo 18, tenemos la palabra atar y desatar. Jesús entrega autoridad a sus apóstoles y con la palabra predicada del Evangelio, ellos atan y desatan. El Evangelio predicado por los apóstoles nos enseña que las relaciones que tenemos con nuestros semejantes aquí tienen repercusión en la eternidad. Pues Cristo vino a salvar a aquellos que se habían perdido. El versículo 19 y 20 nos habla diciendo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo está presente.
Y cuando todo se hace siguiendo la voluntad de Cristo en la iglesia, su poder actúa. Él está con nosotros. Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 4. Nos dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El poder de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros cuando hacemos su voluntad. Pero cuando no se hacen las cosas siguiendo las enseñanzas de Cristo, cuando nosotros usamos nuestra sabiduría, le damos un lugar a Satanás de que él pueda entrar. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 11. Segunda de Corintios 2, versículo 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás es astuto y busca la oportunidad siempre. ¿Cómo perdonar? Regresemos a Mateo capítulo 18. Leamos del 21 al 35. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El que peca contra el hermano es aquel que, según el contexto, sirve de tropiezo. Y claro que ofende. Recuérdese que los tropiezos pueden ser de muchas clases. Y aquí Jesús nos enseña la actitud con la que debemos perdonar y la disposición que debemos adoptar. La actitud es una de gran misericordia. Dios nos ha perdonado una gran deuda. Así que nosotros también debemos perdonar a nuestros hermanos las deudas que tengan con nosotros. La disposición es estar dispuesto a no poner un límite al perdón. Si no perdonamos a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros, no podemos estar esperando ser tratados con misericordia si no lo hacemos.
Lo que Jesús nos enseña básicamente es a ser misericordiosos como Él lo fue, para poder buscar con diligencia y prontitud al pecador y perdonarle y recibirle con gozo cuando se arrepienta. Esto sin recriminarle ni imponerle nada en lugar de eso. Cristo nos llama a disfrutar de la comunión con Él, porque nos dice: has ganado a tu hermano. Qué felicidad, ¿verdad? Qué satisfacción se debe sentir al saber que Cristo me ha dicho: has ganado a tu hermano, lo has restaurado. Porque busqué a mi hermano que pecó y lo busqué con afán hasta encontrarlo, así como el pastor busca a la oveja. No hay que dejar, hermanos, que el orgullo o que pensemos que nos sintamos más que otros. La misericordia que Jesucristo nos ha enseñado es la que debemos seguir. No hay que dejar de estudiar este tema y de explicar a otros lo que entendemos acerca de él. Estemos dispuestos a entender mejor cada día la bendita palabra de Dios y compartiendo nuestros conocimientos con otros para evitar el caer en tentación. Gracias por su atención. Vamos a cantar el número 98. Número 98.